cuenta que hay actos culturales paralelos en la ciudad, 2 o 3 al menos. Yo quiero dar las gracias al vicerrectorado por haberme dado la oportunidad de presentar a uno de mis escritores más admirados. Para mí es un auténtico placer, ¿no? Así que en ese sentido muchas gracias. Voy a introducir su vida muy brevemente, luego hablaré una pizca, citaré alguna de sus obras, porque lo más interesante es luego que le hagamos la entrevista y sobre todo que escuchéis todo lo que él tiene que decir. José María Merino nace en La Coruña en el año 41, es gallego de nacimiento, aunque mucha gente cree que es leonés de adopción. Pasa su infancia y parte de su adolescencia en tierras de León, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Madrid. Abogado de formación, trabajó durante muchos años en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles y ha desempeñado puestos importantes en la administración, por citar algunos: subdirector general de Enseñanzas Artísticas, director del Centro de las Letras del Ministerio de Cultura, consultor en el Consejo Escolar de Estado, etc. Y aparte de esto, su dedicación a la literatura le ha hecho merecedor de otros galardones. Por ejemplo, es patrono de honor de la Fundación de la Lengua Española, presidente honorífico de la Fundación del Libro Infantil y Juvenil Leer de León y desde hace, si no me equivoco, un año y algo, miembro de número de la Real Academia Española, sillón M minúscula de Merino mayúscula. Además creo que es vicesecretario, si no me equivoco, también de la Real Academia. La obra de José María Merino abarca las 4 últimas décadas y en este tiempo ha cultivado prácticamente todos los géneros. Yo creo, si no me equivoco, que salvo el teatro, no estoy tampoco muy seguro, lo mismo me sorprende diciendo que también prácticamente todo. Poesía, narrativa infantil y juvenil, literatura de viajes, cuentos, microrrelatos, novela, además de muchos otros proyectos, por ejemplo como antólogo, como crítico e incluso como recuperador de la memoria histórica y de la memoria cultural de León, o bien en solitario, o bien con un puñado de buenos amigos, algunos leoneses también, como Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez o Antonio Ramoneda. Sus libros son tantos, son tan numerosos que evidentemente yo no voy a citarlos todos, simplemente voy a hacer una selección, sobre todo para los más jóvenes, para que vean un poco por dónde va su obra. José María Merino tiene varios libros de poesía de su primera etapa que han sido recogidos en una obra que se titula Cumpleaños lejos de casa, obra poética completa, del año 2006. En los cuentos, posiblemente Merino, es la faceta quizás por la que es más conocido y sin lugar a dudas es uno de los grandes maestros del cuento en lengua española. Tiene varios libros de cuentos de los que merece, y ahora lo haré citar los títulos, ya veréis por qué, pero han sido recogidos en su mayor parte, al menos los escritos entre el año 84 y el año 2004, en un libro bastante grueso publicado en Alfaguara, tan grueso como seductor, que se titula Historias del otro lugar. Fijaos en el título porque ya el título es muy sugerente de por dónde va en la literatura de José María Merino. Pero además no me resisto a citar algunos de los títulos que están recopilados ahí dentro por esto mismo que acabo de decir. Cuentos del Reino Secreto. ¿Quién no compra y lee un libro con ese título? El viajero perdido. Cuentos del barrio del refugio. Cuentos de los días raros. Su último libro de relatos, si no me equivoco, publicado en el 2008, está dedicado a las historias futuristas, más que ciencia ficción, creo que te gusta decir más futuristas, ¿no? O en todo caso fantasía científica, que se titula Las puertas de lo posible. También ha cultivado el microrrelato. Tiene 2 libros de microrrelatos, Los días imaginarios y Cuentos del libro de la noche. Ambos han sido recogidos en otra obra recopilatoria de 2007 titulada La glorieta de los fugitivos, otro título realmente, como digo, seductor, ¿no? Por esta obra, por ejemplo, por La glorieta de los fugitivos, José María Merino mereció varios premios. Cito solamente 2, el premio Salambó en 2007 y el premio Castilla y León de las Letras en 2008. Son solo algunos de los muchos premios y galardones que tiene. Tiene más de una docena de novelas. Solamente voy a citar varias y ya veréis cómo muchas de ellas han sido premiadas. Su primera novela, la novela de Andrés Chor, premio Novelas y Cuentos, ya en el año 76. La orilla oscura, premio Nacional de la Crítica en el año 85. Las visiones de Lucrecia, premio Miguel Delibes en el 96. El heredero,
Premio Ramón Gómez de la Serna en 2003, acaba de ser reeditada con un prólogo de Fernando Valls. El lugar sin culpa, premio de narrativa Gonzalo Torrente Ballester en 2006, y otras más recientes como La Cima o Las Antiparras del poeta Burlón, que creo que es la última, si no me equivoco. A esto se pueden añadir muchos más premios, por ejemplo, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Los trenes del verano, No soy un libro, o el Premio NH en 2002 para libros de relato por Los días imaginarios, uno de los libros que integra la glorieta de los fugitivos. Citaré al menos una obra de esa faceta magnífica de crítico, porque José María Merino es un autor continuamente reflexionando continuamente sobre la labor creadora, sobre la literatura. Tiene un libro que se titula Ficción Continua, que es un libro de libros, un libro sobre lectura, sobre autores, sobre creación. Es una parte de lo mucho que tiene y de lo que ahora nos va a hablar con un poco más de detalle. Yo voy a pasar ya a hacer la entrevista y hemos decidido, dada la amplitud de su obra, que nos íbamos a centrar en la narrativa breve, nos íbamos a centrar en los cuentos y en los microrelatos. José María, bienvenido de nuevo. Bienvenido a Cádiz, bienvenido a la universidad y gracias. Gracias por tu asistencia. Yo quiero empezar con una pregunta que puede parecer una pregunta trivial, pero que puede explicar mucho, al menos del arranque. José María Merino empezó publicando libros de poesía, pero en alguna ocasión ha dicho: la poesía me abandonó. ¿Abandona la poesía a un poeta y lo pone en manos de la narrativa? Bueno, pues buenas tardes ante todo. Muchas gracias a la universidad, en la persona de su vicerrectora de extensión universitaria, por haberme invitado a estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Antonio, por tu estupenda presentación. Bueno, ojalá esté yo a la altura de esa presentación que me has hecho. Y bueno, pues vamos a empezar a charlar, efectivamente. Pues no sé si la poesía abandona o no. Yo pienso que empecé a escribir una poesía que tenía mucho de narrativo. Yo creo que don Antonio Machado dijo que la poesía era palabra en el tiempo. Yo es en lo único en que no estoy de acuerdo con don Antonio Machado. Porque creo que la poesía, la gran poesía, es la poesía lírica, que es la poesía sin tiempo. La poesía que te parece que puede estar inscrita en la piedra, que puede estar lanzando un mensaje para siempre, un mensaje universal. Mientras que la narrativa está en el tiempo. Yo escribía una poesía que tenía más que ver con las baladas, que contaba cosas. Era una poesía, pues, pudiéramos relacionarla más con lo que pudiera ser lo épico, ya os he dicho, la balada. Y en cierto modo, pues yo estaba predestinado a la narrativa. Y cuando descubrí el cuento, bueno, pues la poesía me dijo: ahí te quedas. Bueno, mientras tanto, debo decir que en connivencia con otros colegas que tú has citado, Luis Mateo Díez y Agustín Delgado, hicimos un libro de poesía como en broma, grotesco, burlesco, que se titulaba Parnasillo Provincial de Poetas Apócrifos, donde nos inventamos unos cuantos poetas con su biografía y su obra. Bueno, pues la poesía a partir de ahí nos declaró insolventes y abominables. Dijo: no quiero saber nada más con vosotros. Y yo, desde luego, no he sido capaz de volver a escribir un solo poema. Es decir, que aunque hace 3 o 4 años creo que he publicado mi poesía reunida, fue porque me tentó el editor. Me dijo: Merino, ¿por qué no publicamos? Y dije: pues sí, pero en realidad la poesía no quiere, desde hace muchos años, no quiere saber nada conmigo. Ahora, yo aprendí muchísimo en la poesía. La poesía para mí fue un taller, fue un aprendizaje y bueno, creo que la poesía, porque te exige esa elección del vocablo, esa precisión del concepto, la poesía, desde luego, por lo menos, es un maravilloso taller para escribir. A menudo, José María, has escrito que en tu infancia había muchos relatos oídos. Dicho de otra manera, había oralidad. Y antes, hace un rato, mientras conversábamos, me decías que eres un gran defensor de que se cuenten cuentos. ¿Hasta qué punto la oralidad ha sido determinante en tu vocación de escritor? Bueno, yo todavía viví, fijaros, y os agradezco muchísimo vuestra presencia, es muy estimulante ver tantos rostros jóvenes delante de uno. Fijaros que cuando yo era niño,
no existía la televisión. Esto dicho así, este señor, ¿de dónde viene este señor? No existía la televisión. Existía el cine, y yo he sido y sigo siendo un gran cinéfilo. El cine, además, pues podías pasarte las tardes enteras en un cine, porque había unos llamados selectos programas dobles, donde sesión continua, donde ponían 2 películas durante, bueno, prácticamente todo el día. Podías pasarte la tarde allí. Pero no existía la televisión. Entonces, digamos, la transmisión oral era algo que era muy natural en lo cotidiano. Pero además, donde yo me crié, que fue en León, había un viejo culto de lo oral. La oralidad estaba institucionalizada en la comunicación de la gente. Durante el invierno, cuando ya se habían terminado las faenas campesinas, cuando además había ya mucha nieve, no se podía salir, la gente se reunía en esas tardes interminables, en esas noches interminables del invierno, se reunía en una reunión que se llamaba filandón, que viene de hilar. Era una reunión con el pretexto de hilar, las mujeres hilaban, los hombres arreglaban instrumentos, hacían zapatos de madera, madreñas, zuecos, y entonces se contaban historias de terror, historias de fantasmas, historias reales, recuerdos, historias de pueblos abandonados, historias de grandes hambrunas, historias de lobos. Se contaban historias, y esa costumbre de contar era algo que estaba en la cultura cotidiana. Yo recuerdo de niño que mi abuelo, que murió cuando yo era muy niño, pero tengo de él un estupendo recuerdo. Fijaros que mi abuelo provenía de un pueblo de la provincia de León, mi abuelo paterno, se instaló en León, en el Camino de Santiago, y hizo esto que podría llamarse ahora un hotelito con encanto. Bueno, entonces era una modesta fonda. Pero mi abuelo, por ejemplo, cuando a mí me explicaba, oye abuelo, esto del Camino de Santiago, el Camino de Santiago pasa por delante de casa, pero no me señalaba la carretera, me señalaba la Vía Láctea. Era que yo desde niño tenía la idea de que la Vía Láctea pasaba por delante de la casa de mi abuelo. Entonces mi abuelo era un hombre que contaba muchas historias y le gustaba mucho escuchar historias. Y había un tipo que se llamaba Argimiro, que venía y contaba, y mi abuelo decía, ¿te has fijado lo bien que cuenta las cosas Argimiro? Él no se fijaba tanto en lo que contaba cuanto en cómo lo contaba. Él valoraba mucho el saber contar. Y ese saber contar estaba en la vida cotidiana. Los niños veíamos una película y esa película nos servía de referente durante un año. Yo todavía recuerdo las veces que me contaron Murieron con las botas puestas, por ejemplo. Yo la vi una vez o dos, porque en mi casa pudieron darme 50 céntimos, pero había algunos que pudieron verla 3 o 4 veces, y eran los bardos. Decían, pues entonces, y contaban la historia de Murieron con las botas puestas. Y eso se transmitía oralmente también, porque claro, ahora vivimos un mundo donde una película dura una semana, no sé, pero entonces una película quedaba casi grabada en la memoria colectiva, se convertía en un elemento mítico, ¿no? Y yo pertenezco un poco a esa generación que valoraba mucho lo oral y que se nutría mucho de la experiencia oral. Y después de esto, los más jóvenes comprenderéis que su narrativa, sus cuentos sean fundamentalmente fantásticos. Yo estaba contando esto y me estaba acordando de uno que empieza con el nieto que le dice al abuelo, vamos a ver al buscador de prodigios, ¿no? Y salen los dos a ver al buscador de prodigios, un personaje que se dedica a buscar prodigios, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, de la fantasía, del género fantástico en España, de cómo tú lo concibes, lo cultivas. Prácticamente toda tu obra, o casi toda de ficción, se escribe esta literatura, fantástica o misteriosa, creo que alguna vez también la has llamado. ¿Es rica la tradición literaria española en este sentido o hay necesariamente que beber de fuentes extranjeras? Hay que irse a un Poe, hay que irse a un Hoffman, hay que irse a un Cortázar, a un Bioy Casares. Bueno, yo creo que esto daría para mucho tiempo y para una charla muy extensa. Yo creo que la tradición española aflora de repente con algo nuevo, importante, que es una forma de ver el realismo. Lazarillo, la Celestina, el Quijote, son una forma nueva de explicar la realidad.